Queridos hermanos y amigos, en esta ocasión quiero hablarles del derramamiento del Espíritu Santo. Quiero hablarles de la promesa del Padre, el Espíritu Santo y la promesa del Padre. No siempre hemos entendido con toda claridad lo que realmente sucedió o se prometió que sucedería a través del derramamiento del Espíritu Santo. Pero nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, el Señor Jesucristo, una vez que les explicó a sus discípulos la razón de sus padecimientos y les abrió el entendimiento para que comprendieran que era necesario su padecimiento para el perdón de nuestros pecados, les indicó justamente que predicaran en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecado para todas las naciones. Esta palabra me hace pensar a mí que nuestro Dios nos ha constituido en una familia tan grande, tan maravillosa en todo el mundo, es decir, para todas las etnias. Es el mensaje de salvación del Señor Jesucristo, y para eso es tan grande lo que el Señor ha venido a hacer para todas las naciones, que no puede ser hecha esta labor de llevar el mensaje del Evangelio del reino de Dios a todas las naciones meramente en los recursos humanos. Nunca ha sido el plan de Dios que su palabra se predique en la sabiduría humana, en ninguna manera, sino que siempre ha sido el plan de Dios que sea bajo el poder del Espíritu Santo, que sea bajo la guianza y la estrategia del Espíritu Santo. Por eso, una vez diciéndoles que es necesario que ellos prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, habiendo entendido la gracia, habiendo entendido sus padecimientos, ahora esperen en Jerusalén ese embestimiento de poder del derramamiento del Espíritu Santo. Y lo dice en Lucas al finalizar el Evangelio, pero también lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y bueno, bajo esta promesa, y en el siguiente versículo nos deja ver que lo que viene con el derramamiento del Espíritu Santo, con el cumplimiento de la promesa del Padre, es que una nueva era iniciaría en una manera distinta de relacionarse con Dios. Dice aquí: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Los discípulos seguían pensando en su reino terrenal, pero Jesús les aclara que no les toca a ellos saber los tiempos y las sazones cuando esto, por lo que preguntaban, tendría lugar. Pero lo que sí sucedería dentro de no muchos días sería el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, ellos estaban en ese momento cuando el Señor fue levantado con ellos a donde iría finalmente al Padre, al cielo. Se quedaron viendo cómo se iba desapareciendo, seguramente entre las nubes, y luego dos varones con vestiduras blancas les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como le viste ir, así le vas a ver venir nuevamente. Y bueno, entonces ellos del Monte de los Olivos se fueron a Jerusalén y empezaron a, digamos, a esperar el cumplimiento de esa promesa. Estaban unánimes, dice ahí el versículo
14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban ahí preparándose para el investimiento del poder que había sido prometido, y estaban unánimes en oración y ruego, pero también acordándose de que ese llamado que Dios les había hecho primeramente a los 12, ahora faltaba un elemento. Y entonces así fue como precisamente pensando en que necesitaban completar a los 12, ustedes saben lo que pasó. Finalmente Matías fue electo para que fuera uno de los 12. Y es muy interesante que el versículo 25 del capítulo 1 dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado, para que tome la suerte, realmente se traduce literalmente, de este diaconeo, ¿verdad? Es diácono, diaconeo es la palabra que se traduce ahí como ministerio, y apostolado, es decir, el servicio a Dios. Y estaban orando y esperando el cumplimiento de esa promesa. En el capítulo 2 ya nos dice aquí la escritura que cuando llegó ese día del Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, vino un estruendo fuerte, comparado al ruido que se oye cuando hay un viento fuerte, y llenó ese ruido, ese estruendo, toda la casa. Y entonces dice ahí que estaban ahí sentados y estaban percibiendo ese ruido. Y en el versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas fueron como manifestaciones físicas para que no hubiera duda precisamente de que era Dios el que estaba cumpliendo lo que había prometido. Esto también nos deja ver a nosotros que el Padre había sido recibido arriba y había entonces confirmado con este cumplimiento de la promesa su resurrección, y que Dios le había hecho Señor y Cristo sobre todas las cosas. Bueno, entonces lo que sucede en el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No creo yo, sinceramente, que ellos estuviesen esperando hablar en otras lenguas, menos de la forma como se dio. Pero qué interesante es que también, debido seguramente a la ocasión, había judíos piadosos, dice aquí la escritura, de todas las naciones del mundo conocido de aquel entonces, porque dice de todas las naciones bajo el cielo. Había personas ahí, judíos piadosos en Jerusalén. Y estas lenguas que empezaron a hablar los que estaban allí, todos en el aposento alto, los 120, ¿verdad? Con ese estruendo seguramente la gente estaba ahí queriendo saber qué estaba pasando, pero al oírles hablar en una lengua que los que la hablaban no la conocían, ¿verdad? Pero los que estaban ahí de las distintas naciones estaban reconociendo que era la lengua con la que ellos habían aprendido a hablar, era su lengua materna, era la lengua en la que habían nacido, ¿verdad? Y estaban entendiendo las grandezas, las maravillas expresadas a través de estas lenguas, que los que las hablaban no las entendían, pero los que estaban ahí, dice que cada uno entendía, ¿verdad?, las grandezas de Dios. Es decir, todos estaban allí entendiendo realmente las maravillas. ¿Qué maravillas serían estas? ¿Qué grandezas de Dios se podían decir en ese inicio de una nueva fase, inaugurando una nueva fase, surgiendo una iglesia que sería dirigida por el Espíritu Santo? ¿Qué serían esas grandezas sino el evangelio precioso de Jesucristo, del reino establecido,
de Dios en el corazón del hombre y que un día será definitiva y plenamente establecido cuando Él venga por segunda ocasión, ¿verdad? Pero ahora estaban teniendo ahí justamente el entendimiento de lo que estaban escuchando. Por eso la pregunta que dice, ¿qué quiere decir esto? No es muy afortunada porque deja ver como que no entendían las lenguas, pero la escritura es muy clara, que dice que cada uno de ellos entendía en su propio idioma las grandezas, las maravillas de Dios. Quizás literalmente esta pregunta podrías decir, ¿qué querría ser? No qué quiere decir, sino qué querría ser esto. Es decir, ¿qué significa este anuncio de lo que está pasando, de las grandezas de Dios de esta manera? Bueno, el derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de las promesas del Padre. ¿Y qué promesas son las que hizo Jesús ahí en el Evangelio de Juan? Bueno, pues quiero llevarles ahí para recordar algunas de estas promesas que el Señor hizo en el Evangelio de Juan. Nosotros vemos que al prepararlos ahí en el Evangelio de Juan, habiéndoles dicho, pues nadie se entristezca, pero ha llegado el momento de que ahora no esté aquí corporalmente con ustedes, pero voy a enviar a otro consolador de la misma naturaleza mía, que también es Dios. No se los dijo así, pero las palabras que se pueden traducir, eso es lo que quieren decir. Otro de la misma naturaleza, que también es Dios, que estará con vosotros para siempre. Él estará con vosotros, pero también estará en vosotros. Y empezó a hablarles de cuán importante sería para la vida de la iglesia, para todos ellos, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. Y allí en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 26, nos deja ver que esta promesa del Espíritu Santo es para enseñarles. Cuando el Consolador venga, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas las cosas que yo os he hablado. Es decir, ahora caminarían bajo la guianza del Espíritu Santo, no caminarían en tinieblas, no caminarían en confusión. Ahora el Espíritu Santo sería el maestro de ellos. Ya no estaría Jesús como maestro, pero estaría el Espíritu Santo para traer entendimiento, para traer iluminación, para traer revelación de la palabra que había sido escrita. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es para llevarnos también a vivir una vida donde experimentemos su presencia en la más oscura noche, experimentemos su presencia en medio de la más grande calamidad, lo que estamos padeciendo ahora como pandemia. El Espíritu Santo ha sido enviado justamente para darnos seguridad, para darnos confianza, para que vivamos certeramente, siguiendo la voluntad de nuestro Dios, el que es dueño de nuestra vida. Por eso también ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice, y cuando venga el Consolador, ustedes van a seguir siendo mis testigos. Vean ustedes ahí, capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, ¿verdad? Él dará testimonio y ustedes también van a dar testimonio porque ustedes han estado conmigo, ¿verdad? El Espíritu Santo les va a fortalecer para cuando venga la persecución, ellos estén seguros, ellos sean testigos verdaderos de Jesucristo. Entonces, la promesa del Padre tiene que ver con llevarnos a vivir una vida agradable a Dios en victoria en medio de las circunstancias. La promesa del Espíritu Santo es para que la proclamación del Evangelio del reino de Dios sea comprendida
por los que no le conocen, y sea abrazada y se experimente verdaderamente esa libertad con la cual Él nos ha hecho libres a través de la cruz de Cristo y de su resurrección, porque ellos estaban atemorizados, pero Él los trata de animar y les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Es decir, nadie puede entender las Escrituras sin el auxilio del Espíritu Santo. Nadie puede tener la fe que se requiere para rendirle la vida a Jesucristo sin la intervención poderosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para eso. Así que, hermanos, cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo que fue manifestado allí con la evidencia de hablar en otras lenguas y en esas lenguas desconocidas para ellos, el Evangelio de Jesucristo fue entendido por los que estaban ahí, por lo menos entendían las grandezas de la misericordia y de la gracia de Dios expresadas a través de un lenguaje por hombres que no conocían ese lenguaje, pero que para ellos fue claro, ¿verdad? Eso nos tiene que decir a nosotros que ese denuedo con el que ellos estaban proclamando esas grandezas de Dios es el denuedo con el que nosotros necesitamos proclamarle ahora en toda nación. Las lenguas es un tremendo recurso que, aunque nosotros cuando las hablamos no las entendemos, pero percibimos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, tenemos la certeza de que somos sus hijos y que le pertenecemos y que vivimos cada día para Él y que Él es poderoso, su amor es poderoso para perdonar a todo aquel que viene rendido a sus pies, reconociendo su bajeza, reconociendo su miseria, pero por el Espíritu de Dios también reconociendo que el sacrificio de Jesús fue perfecto, completo, para poderle limpiar y perdonar y hacerlo formar parte de la gran familia universal de nuestro Dios. Digo universal por todo, porque toda la familia de Dios está en todas las naciones, ¿verdad? Qué familia tan fabulosa, tan grande tenemos. Bueno, pues entonces también la promesa del Espíritu Santo es para que conozcamos la gloria del Hijo y del Padre y aún del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Jesús dice: cuando venga el Espíritu de vida, Él, ¿verdad?, les va a declarar toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, Él les va a declarar toda verdad y las cosas que habrán de venir. Pero hay algo muy importante que les dice: cuando Él venga, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu de verdad ha sido enviado para darnos a conocer a Jesucristo. Ha sido enviado para que conozcamos al Hijo, para que conozcamos que Él no es un judío más, para que conozcamos que Él es Dios, que Él es Señor de todo. Y eso fue lo que pasó justamente después de la explicación de Pedro de que lo que había pasado era para que se cumpliese lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, ¿verdad?, y todos los que recibieran este derramamiento profetizarían. ¿Qué quiere decir esto? Que hablarían la voluntad de Dios para que fuese comprendida y para que se volviesen a Dios, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo que necesitamos reflexionar. No podemos quedarnos solamente con el hablar en otras lenguas, que ya es mucho, ¿verdad? Pero es una evidencia inicial de esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es para justamente
que comprendamos cuán grande es nuestro Dios, cuánto nos ama, cuán grande es su gracia, cuán grande es su misericordia. Él dice, tomará de lo mío y os lo hará saber, es decir, hará visible a Cristo. Y dice, y dije que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío, ¿verdad? Por eso dije que tomará de lo mío. Así que cuando entendemos al Hijo de Dios, su grandeza, su obra maravillosa en la cruz, estamos entendiendo el grande amor de nuestro Dios Todopoderoso. Siendo un poco minuciosos ahí con la gramática, se podría traducir, se tomará en una voz media de lo mío y lo hará saber, porque pues el Espíritu Santo también es Dios. Muy bien, entonces el capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero ese poder no es el poder que nosotros nos imaginamos como una energización para que nadie nos pueda callar, sino es el comprender la grandeza de su amor maravilloso, que una vez que la comprendieron, dice el libro de los Hechos, que no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído. Es decir, esa revelación que trajo el Espíritu de Dios, que su muerte, la muerte del Hijo de Dios, no había sido una tragedia, sino era el plan eterno de Dios para justificar al hombre, para reconciliarlo consigo mismo, para establecer el nuevo pacto, para abrir un camino nuevo ahora, un sacerdocio de Jesús ante el Padre, para que todas las promesas del nuevo pacto se cumplieran a través de la obra poderosa de Cristo, como lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, es más grande que una mera experiencia. Allí inicia realmente. Entonces, esta es una nueva fase de relacionarnos con el Padre por medio del Espíritu Santo. Dios está hablando ahora por medio del Espíritu Santo, revelándonos a su Hijo por medio de la Escritura, dándonos guianza a través de la Escritura, por medio de la oración, por medio de las mismas circunstancias como las que estamos viviendo ahora, por medio de la predicación de la palabra, de la enseñanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El derramamiento del Espíritu Santo inició una nueva etapa. Ahora todos tenemos acceso para ser llenos del Espíritu Santo, porque Jesús lo había dicho ya también en el Evangelio de Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de aquellos que habían de creer en él, porque todavía no había sido él glorificado. Pero ya fue glorificado, el Espíritu Santo ha sido derramado el día del Pentecostés, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y está vigente para que nosotros cada mañana en nuestro devocional seamos renovados, hablemos en otras lenguas, mantengamos el suministro del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y qué falta nos hace, ¿verdad?, entender que lo que Dios quiere es que esta promesa del Padre tenga lugar en nuestra vida, porque Él se ha propuesto llevarnos a crecer a la imagen del Hijo de Dios, que amemos como el Hijo de Dios ama, que vivamos siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Sea nuestro Dios Todopoderoso glorificado. Hagamos una oración breve pidiéndole al Señor que llene del poder del Espíritu Santo a cada hijo suyo, y que cada uno de nosotros vivamos conforme a su corazón. Padre, te damos gracias por todos los recursos que son inagotables en ti, para vivir de una manera victoriosa sobre el poder del pecado, para vivir de una manera victoriosa en nuestra lucha contra la carne, para vivir de una manera victoriosa en la lucha contra el enemigo que ha sido ya juzgado. Señor Dios Todopoderoso, trae una renovación a nuestra iglesia,
para depender de tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros seamos llenos cada día y el suministro del Espíritu Santo sea lo que nos guíe en el poderoso amor tuyo para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. Levanta, Señor Dios Santo, maravilloso, a tu iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que es tu amor, para hacer tu obra, y tú seas conocido y glorificado, y tú tengas mucho pueblo, Señor, que te ama y que te sirve en el poder de tu amor. Glorificado sea tu nombre por siempre. Amén y amén. Nos vemos pronto.